politólogo de la UBA, y también nos va a hablar un poco sobre lo que es el tema de la pandemia, ¿no? De cómo la cuarentena en esta fase que tiene que ser sectorizada geográficamente, realmente necesita de otros componentes más allá de las directivas a nivel nacional o a nivel provincial, y que cada lugar tenga mayor relevancia. Buen día, Emiliano. Hola, buen día Gonzalo, buen día para toda la mesa y los oyentes. Gracias, Emiliano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, arrancamos Bien, con la primer pregunta, Emiliano. ¿Qué pensás al respecto de esto de las diferencias que tiene que haber en las diferentes localidades respecto de cómo tiene que ir administrándose la cuarentena? mira, me parece que en esta fase y en realidad desde el inicio, tanto desde el gobierno nacional como de los distintos gobiernos provinciales le han dado importancia a los municipios, a lo que ahí pasa, porque, bueno, como bien se sabe, los intendentes tienen relación con lo territorial y esa cercanía genera que haya una mejor efectivización por ahí de lo que sucede en el territorio y efectivización de las políticas nacionales. Y en esta fase de recuperación o de intento de recuperación o de salida para adelante, lo que sucede en las municipalidades, el que mejor conoce es el intendente y el que puede viabilizar la recuperación o las necesidades que tiene cada sociedad, es el intendente sin duda. Y me parece que ese camino es importante y es una buena reivindicación a la política. Y en cuanto a lo que son las directivas que vienen saliendo de los diferentes estratos, ¿no? Sobre todo a nivel nacional o a nivel provincial, como bien lo decías, muchas veces esto hace que se generalicen casos, y por ahí quizás en lugares donde no hay muchos casos, no sea necesaria un cerramiento tan grande como está sucediendo en muchos lugares en provincia de Buenos Aires o en otros lugares del país. Sí, por supuesto. La necesidad de empezar a flexibilizar y de empezar a tener una mayor circulación y demás, por ahí no se hace tan necesaria en distritos grandes, como sucede en la provincia de Buenos Aires o en la misma Cava, pero en otros lugares más chicos, donde el control por ahí es mucho mayor o la identificación de casos Claro. puede ser más sencilla. Creo que tanto los intendentes como la cobertura del territorio es un poco más fácil de lograr. Claro, y también la implementación de los diferentes decretos. Por ejemplo, en nuestra provincia tenemos un paralelismo bastante grande. En los últimos días se registró un nuevo caso en la ciudad de Trelew, y nuestra provincia tenía ya prácticamente abierto casi todos los rubros, salvo los que aglomeran personas, y en lo que son las ciudades de Trelew, de Madrid, de Rawson, todas estas medidas se tiraron para atrás. En cambio, en lo que es en Comodoro, por ejemplo, se está hablando inclusive ya de la apertura de bares este fin de semana, ¿no? Eso marca un poco lo diametralmente opuesto que puede ser dentro de un mismo territorio las medidas que se pueden tomar por las diferencias en casos. Sí, totalmente. Aparte, hay lugares, hay distritos provinciales que el control es mucho más sencillo, la verdad que no tienen demasiados casos. Y también me parece que sirve esa cuestión de en algunos distritos poder avanzar en aperturas y avanzar en nuevas circulaciones y demás, lo que genera es que se empieza a ver una salida para adelante. El hecho de que en Comodoro, por ejemplo, como me estaban comentando, pueda haber apertura de bares o pueda haber circulación entre familiares y demás, hace que uno empiece a tener un horizonte y eso me parece también productivo porque
para los intendentes, para los gobernadores y demás, se empieza a viabilizar una salida, y eso me parece que es positivo para la sociedad. Te hago una consulta, Emiliano. Adrián te habla. Pues sabés, ¿Qué tal, Adrián? sí, bien. Estaba pensando en esto que dijiste, ¿no? Es una salida hacia adelante. Acá en la provincia, como te contaba Gonzalo, tenemos la ciudad de Comodoro Rivadavia con un movimiento distinto, ¿no? En donde ya estamos pensando en la apertura de lugares de esparcimiento, como pueden ser bares, restaurantes, y así con otras que ya se han ido abriendo, ¿no? Actividades deportivas, obviamente con las restricciones pertinentes. Y a raíz de uno de los casos que se dio positivo en la zona del Valle, al norte de la provincia, se vuelve hacia atrás. Yo lo que quiero consultar es, en esta vuelta hacia atrás, ¿qué análisis se puede hacer del impacto en la sociedad de esa gente justamente respecto de todo lo que venían justamente abriendo, ¿no? Porque es como muy abrupto el corte. Sí, puede resultar abrupto, pero me parece que ante el hecho del desconocimiento que generó esta pandemia, me parece que el resguardo y el entendimiento en general de la conflictividad que trae hace que por ahí retroceder sea un impacto grande, pero entendible. Me parece que uno puede lograr entender que, bueno, si retrocedemos un poquito podemos volver a tomar impulso. Parece que lo abrupto por ahí cede un poco ante el conocimiento del riesgo de contagio, Claro, que eso sí se ha logrado, y me parece que en líneas generales la sociedad ha interpretado esa cuestión. sí, es interesante. A ver, la verdad es que me cuesta por ahí medir el impacto que ha llegado a la gente. Sobre todo lo pienso aquellos que tenían la posibilidad de volver a su actividad o activar su negocio, volver hacia atrás. Y el golpe que no es solamente económico, sino también anímico, porque de alguna manera aquellos que han abierto es más que nada un aliento desde lo moral, desde lo psíquico, más que lo que están generando en cuanto a ventas. Y volver para atrás es como una estocada muy grande, ¿viste? Es un golpe muy duro, por eso lo traía a esta pregunta. ¿Qué es más o menos lo que está pasando por ahí en Buenos Aires? De que el caso más renombrado, o por ahí creo que el caso emblema va a ser Villa Azul, justamente por cómo se está trabajando en ese sector y que empiezan estas discusiones que obviamente vienen argumentadas desde algún sector político, de si están convirtiendo el lugar en un gueto o no, de si los dejan salir o no, de si hay discriminación o no. ¿Qué se puede decir al respecto cuando aparecen este tipo de discursos ante una situación donde se entiende que la única solución para esta pandemia, este virus, es el aislamiento? Eh, a ver, yo pensaba un poco, la cuestión empieza a tomar, sí, muchas veces discurso y cariz político, y lo único que se sabe, y en esto sí estoy de acuerdo con los ejecutivos que dan explicaciones los fines de semana cada 15 días, tanto el de la provincia como el de la ciudad y sobre todo el de la nación, que acá se va tanteando minuto a minuto cómo es la cuestión, Ujú. y se va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, la realidad es que uno tiene conglomerados acá tanto en la provincia de Buenos Aires, de donde soy yo, como en la ciudad, tiene conglomerados grandes de gente, y a veces se hace muy complicado poder establecer un criterio, Claro. y se va tanteando sobre cómo se va avanzando. Entonces es muy complicado. Lo que sí a mí me genera
en lo particular mucha pena y mucho bronca y no poder entender cuando suceden estas cuestiones que se metan discursos de odio en vez de intentar, Claro. por lo menos, solucionar la cuestión, porque ahí viven una realidad mucho más compleja de lo que uno vive. Entonces lo que se debería hacer es tratar de, por todas las herramientas, solucionar el conflicto. Solucionar los conflictos de conglomerados de gente que tienen muchísimas más necesidades que otros lugares y que los problemas se complejizan. Ahí es donde intentar distribuir discursos políticos sin efectivizar en alguna política pública, en lo particular me resuena mal. Sí. Sí, justamente. Es como aprovechar esta situación para instalar un discurso o una idea o sembrar malicia en algunos aspectos. Sí, o un tipo de segregación, ¿no? Alrededor de ciertos grupos sociales que ven, digamos, cuando los afecta esta pandemia, les llega desde otro lugar por no contar con servicios, por no contar con diferentes formas de combatirla, ¿no? Como lo que es la higiene personal y esto. Última pregunta de mi parte y te agradecemos la nota es, ¿qué pensás con respecto a lugares que quizás estén insertos o cerca de conglomerados, ¿no? Que tienen una situación mucho más compleja, como podría ser el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y quizás haya algún pueblo, algún lugar que en la cercanía no haya detectado un caso en un tiempo importante y aún así mantiene las mismas restricciones que si estuvieras, no sé, por Palermo, ¿no? O si estuvieras por otros barrios de Buenos Aires, por tomar el ejemplo, ¿no? O si estuvieras dentro de un lugar donde realmente hay una circulación del virus, cuando la realidad es que en esos lugares quizás no hay casos hace tiempo. Sí, yo creo que, y reafirmo por ahí lo que venía diciendo, del hecho de no conocer hace que se tomen determinadas medidas y se vaya caminando sobre lo oscuro. Esa es una complicación para los distritos más alejados de los conglomerados, pero con una cercanía bastante cuantificable, como hay distritos que son considerados del AMBA y que en realidad tienen otra lógica. Ahí hay una cuestión de conflicto a resolver, pero que todavía no se sabe bien a ciencia cierta cómo. Porque es cierto que hay distritos que tienen 0 casos hace un buen tiempo y tienen una lógica más parecida al resto de la provincia de Buenos Aires, pero también tienen determinada cercanía territorial y cierto flujo con distritos que están un poco más complicados. Entonces, ese caminar sobre lo oscuro hace que por ahí no se pueda dimensionar o no se pueda tomar una real dimensión de cómo solucionar esa cuestión. Y por ahora esos distritos me parece que empiezan a cumplir la función de tapón hacia atrás, digamos. No van hacia los conglomerados grandes, pero tampoco empieza a circular para atrás con distritos que también tienen flujo de gente. Miren, yo particularmente soy de uno de estos distritos, soy de la ciudad de Bransen, y a nosotros tanto el conurbano como la capital nos queda 70 kilómetros y la ciudad de La Plata nos queda 40. Y el flujo de gente hacia esos lugares no es exorbitante, pero es grande. El hecho de por ahí quedarnos acá hace que la comunicación con otros distritos más chicos tampoco propague el virus. Me parece que va por ese lado. Lamentablemente nos toca sufrir las mismas circunstancias que los distritos que están un poco más complicados, pero me parece que puede ir por ese lado. Claro, así que muy bien. Bueno, muchas gracias por la explicación. Nos parece interesante, digamos, en función de la situación que nos toca en la provincia, ¿no? Esta disparidad
en los diferentes territorios de las medidas que se van tomando por los casos que van apareciendo o por esta realidad bastante dinámica, y nos parece interesante estar en contacto con alguien que lo está viendo por ahí de primera persona, ¿no? Ya que nosotros hemos vivido de manera distinta la cuarentena en los diferentes lugares, así que seguramente vamos a estar contactándote de vuelta, y muchas gracias por la comunicación, Emiliano. No, por favor, gracias a ustedes, muy amables, les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Emiliano.